Bueno, reducción al primer cuadrante. Bien, primero vamos a ver los 4 casos de reducir al primer cuadrante. Lo que se trata concretamente es de relacionar un ángulo de cualquiera de los 4 cuadrantes con uno del primero. El primer caso es el caso de las razones trigonométricas que son de ángulos complementarios. Como aquí indica, ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados, ¿vale? Alfa más beta. Entonces, si nos vamos a este cuadro que viene aquí, podemos ver que cogemos dos ángulos cualesquiera del primer cuadrante y que suman 90 grados. Por ejemplo, el de 57 o el que queramos, ¿no? Por ejemplo, 60 grados, ¿vale? Podemos ir ajustando. Esta es la página que yo dejé en la materia, dentro de las... Como podéis observar, según indica aquí en el gráfico, la base de este triángulo es la altura de este. Y la altura de este es la base de este, ¿vale? Como podéis observar, de hecho, se cumple la relación de que el seno de uno es el coseno de otro, el coseno de uno es el seno de otro. Y por tanto la tangente es la cotangente. Recuerdo que la cotangente era 1 partido la tangente. Ángulos complementarios cumplen eso. O sea, aquí estoy relacionando dos ángulos que están en el primer cuadrante. El siguiente paso sería, vamos a relacionar dos ángulos que están uno en el primero y otro en el segundo cuadrante, que sería el caso de los ángulos suplementarios. Y tenemos dos ángulos que son suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados, ¿vale? Entonces, si tenemos el ángulo alfa, que puede ser este, el ángulo 180 menos alfa, tenemos el ángulo alfa y tenemos el 180 menos alfa. Si sumamos los dos da 180, ¿vale? Sería 180, que estaría aquí, abajo sería este menos alfa, porque alfa es este. Entonces este triángulo, si os fijáis, es el mismo, porque trazo aquí una línea y al final este triángulo es el mismo que este. Por tanto, este ángulo es alfa, ¿vale? Este triángulo es alfa. Entonces, este sería el 180 menos alfa. Lo que pasa es que a la hora de calcular de 180 menos alfa, o sea, el beta, que es el suplementario, su razón trigonométrica, lo que trazamos es un triángulo también con esta altura. Si os fijáis, el seno de uno es igual que el seno del otro y los cosenos son en longitud los mismos, ¿vale? Pero cambiado de signo, porque este va hacia la derecha y este va hacia la izquierda. Como podéis observar, aquí es menos y aquí es más. Todo esto bajo una circunferencia geométrica. Recordáis que el radio valía 1, por eso podemos identificar la altura con el seno y la base con el coseno, ¿de acuerdo? Con lo cual la conclusión en ángulos suplementarios es que los senos son iguales, los cosenos son iguales pero de diferentes signos y por tanto las tangentes son iguales pero de diferentes signos, porque al dividir seno entre coseno me da aquí tangente y seno entre menos coseno me da menos tangente. Ahora con esto hemos relacionado un ángulo del primer cuadrante con uno del segundo, con lo cual si tenemos uno del segundo podemos, sabiendo el del primero, hallamos el del segundo, simplemente por esta relación. Por ejemplo, el seno de 36 es igual que el seno de 144, ¿vale? Porque es que al final es lo mismo. Sabiendo uno, obtengo el otro. Ahora vendrían los ángulos en el tercer cuadrante, que van a ser ángulos que se diferencian en 180 grados. Los ángulos que difieren en 180 grados son aquellos que al restarlo pues dan 180 grados, evidentemente. Si nos fijamos aquí, que tenemos
el caso. Por ejemplo, esto saldría alfa, y si le sumo 180 o todo esto 180, este ángulo sería entonces 180, que es todo, más alfa, que es este trocito, porque este triángulo es el mismo que este. Este está en el tercer cuadrante y este está en el primer cuadrante. Relacionamos un ángulo del tercer cuadrante con uno del primer cuadrante. Conclusión en que llegamos rápidamente: que el seno, que es la altura, es igual que el seno del ángulo de 180 más alfa, pero como al ser este seno mirando hacia abajo es negativo y este es positivo. El coseno son iguales, pero de diferentes signos. Aquí se ven los menos que he puesto, ¿no? Pequeñito. Y al dividir tenemos que seno entre coseno es tangente, y seno negativo, menos seno menos coseno, es más tangente. Por tanto, las tangentes son las mismas, ¿vale? Ángulos que difieren 180 grados, ¿vale? Son los del tercer cuadrante. O sea que sabiendo un ángulo del tercer cuadrante, del primer cuadrante, podemos obtener el valor de uno del tercer cuadrante. Ahora serían los ángulos opuestos. El último caso sería ángulos opuestos, ¿vale? Ángulos opuestos es que si este es alfa, el opuesto es menos alfa. Por ejemplo, 30 menos 30. Sería relacionar uno del primer cuadrante con uno del cuarto cuadrante. Aquí podemos ver que el seno es igual, pero de diferente signo. El seno de menos 30, que sería hacia abajo, sería igual que el seno de 30, pero cambia de signo, porque hacia abajo. En cambio, el coseno es exactamente igual. Coseno de menos 30 es el coseno de 30. Pues he puesto 30 por un ejemplo, ¿vale? La tangente, por tanto, es seno entre coseno, tangente, y menos seno entre coseno menos tangente, ¿vale? Y así será la relación. Esto, básicamente, lo que se ha explicado, básicamente nos sirve para teniendo un valor siempre, digo en este caso y en todos los anteriores, un valor en uno de estos otros cuadrantes, podemos siempre irnos al primero, a un valor del primero, porque siempre lo podemos relacionar de alguna forma. Ya veremos ejemplos en clase y veremos diferentes casos y ya veréis que no es tan difícil así. A priori parece que es más complicado de lo que es, ¿vale? Pero bueno, es todo al final centrarlo en el primer cuadrante. Uno de aquí se puede pasar aquí, uno de aquí aquí y uno de aquí aquí. Siempre existe una relación, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya servido más o menos. Entiendo que esta parte es un poquito diferente y un poco más complicada, pero bueno, está bien. Venga, gracias.